Informe escrito parcial de la segunda unidad de Geo 3 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 46, caso Ucrania. Consta en 3 partes: comienzo del conflicto, caída del muro de Berlín y disolución de la Unión Soviética. Segunda parte, análisis. Y tercera parte, exposición y defensa del trabajo. Alumno Axel Escopa, cuarto año de historia. Nota un 10. 1. La política del Glasnost o apertura de Gorbachov demoró en arraigarse en Ucrania, en parte porque el jefe del Partido Comunista, Chervitsky, que hacia afuera aparentaba estar de acuerdo con las políticas de Gorbachov, pero al interior de la República continuaban los restos de disidentes y asedio de los grupos culturales por parte de la policía secreta. En 1986, la mortífera explosión nuclear de Chernobyl, hubo un gran esfuerzo soviético por ocultarla. Dirigió la atención internacional hacia Ucrania y dieron lugar a nuevos movimientos de oposición. El más importante fue el Rusk, Movimiento Popular Ucraniano para la Reestructuración, fundado en Kiev por un grupo de intelectuales. En 1989, el Rusk tenía ramificaciones en toda Ucrania. Al mismo tiempo, los mineros organizaron actividades huelguistas. Además, la Iglesia católica y ortodoxa se mostraron activas políticamente. En septiembre de 1989, Chervitsky, tras el fallido intento por frenar estos movimientos de oposición, el 16 de julio de 1990, el Soviet Supremo Ucraniano aprobó una declaración de soberanía. También en el mes de julio, el segundo secretario del Partido Comunista, Leonard Kravchuk, fue designado presidente del Soviet Supremo. En marzo de 1991, Ucrania participó en las negociaciones encaminadas a formar un nuevo tratado de unión, pese a las exigencias más radicales de total independencia formuladas por el Rusk. El hecho de que el Partido Comunista Ucraniano no hubiera denunciado inmediatamente el intento de golpe en Moscú en agosto del 91 produjo cambios importantes en la situación política de Ucrania. Fracasado el golpe, el Partido Comunista fue prohibido y el 24 de agosto de 1991 Ucrania aprobó una declaración total de independencia. En diciembre, Kravchuk fue designado presidente. Segunda parte, análisis. Si bien Ucrania no tiene graves problemas étnicos en este periodo, existen algunos asuntos que explican la situación contemporánea en los conflictos no resueltos en la etapa de transición. Los tártaros de Ucrania, que deseaban regresar a su tierra natal, en algunas regiones de la población predominantemente rusa, se opuso a la total independencia. Los desacuerdos entre Ucrania y el ruso Boris Yeltsin respecto a la situación de la flota del Mar Negro, entonces de 300 buques, Rusia y Ucrania acordaron en agosto de 1992 la diligencia conjunta hasta 1995. A principios de diciembre de 1991, Ucrania, Bielorrusia y la Federación Rusa suscribieron el Acuerdo de Minsk, mediante el que se creó la Comunidad de Estados Independientes, CEI. El 21 de diciembre de 1991, Ucrania y 11 repúblicas de la antigua Unión
de repúblicas socialistas soviéticas se comprometieron oficialmente en la CEI al firmar la declaración de Alma-Ata. Datos demográficos de 1995, población 55.944, grupos 51.944.000. Grupos étnicos ucranianos 72,7%, rusos, bielorrusos y moldavos, polacos 22,1%. El mapa ilustra la importancia estratégica de Ucrania como salida al Mar Negro para Rusia. En el plano militar, este territorio siempre fue importante. Puede interpretarse como un territorio periférico o satélite de la antigua Unión Soviética, sin el cual Rusia quedaría casi marginada al continente asiático. El desmoronamiento del Estado soviético provocó fuertes crisis económicas, problemas de empleo y abastecimiento. La progresiva liberalización económica y el traspaso de empresas estatales a propiedad privada originó diferencias sociales en quienes perdieron las seguridades que le brindaban el sistema estatal soviético, mientras otros se enriquecían haciendo negocios que antes estaban solo en manos del Estado. Este tránsito desordenado hacia el capitalismo permitió a grupos mafiosos hacerse de poder y ocupar posición en la economía. Estas políticas reformistas de inspiración neoliberal aplicadas en los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron un proceso de marcha y contramarcha. En Ucrania se celebraron elecciones legislativas en abril de 1998, en la cual triunfaron los partidos del comunismo. Esta tendencia electoral a favor de partidos comunistas, como en la misma Federación Rusa, la caída del muro de Berlín se convertiría en el símbolo del fin de la Guerra Fría, de la victoria de los Estados Unidos como potencia hegemónica que apoyaría a Europa, la que chocó con Rusia, Ucrania, en medio de la disyuntiva de seguir a Moscú o a los intereses del bloque capitalista. El conflicto estaría en la proyección que otros estados hacen en este territorio como pivote, títere de los intereses del poder y dominio de los actores Estados Unidos y Rusia. Desarrollo del conflicto, tercera parte. En 2013, Ucrania se encuentra en proceso de integración, acuerdos en lo comercial con la Unión Europea, a lo cual Vladimir Putin, reacciona a Yanukovych para no firmar los tratados. Lo que respecto a Yanukovych era el anterior presidente. Lo que respecto a la reacción de los grupos nacionalistas de derecha fascista neonazis de sectores de la clase media de Kiev que buscaban mejorar su estilo de vida con los privilegios de la integración a la Unión Europea, protestas en las plazas, manifestaciones, etc. La estrategia de Rusia fue la disminución de los costos de gas propios de los gasoductos rusos.
En 2014, el Jueves Negro dejó 60 muertos, lo que causó la destitución y exilio en Rusia del presidente ucraniano. El nuevo gobierno a favor de Occidente sancionó leyes contra los sectores rusos del interior del territorio del Estado ucraniano. Las milicias de raíces rusas que piden por la independencia de la península de Crimea tomaron la sede de gobierno y en mayo un referéndum se acuerda la separación de Ucrania y una anexión de Crimea a Rusia. En septiembre de 2014 había 1 millón de desplazados. La guerra civil en Ucrania obligó a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares y comenzaron el despoblamiento interno. Se convierten en refugiados, demandantes de asilo. Demandantes de asilo en el extranjero, principalmente en Rusia, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Estados Unidos responde a la anexión de Crimea con sanciones económicas a Rusia, bloqueo de relaciones comerciales y apoyo militar y económico al gobierno de Kiev. Rusia sube el precio del gas que los gasoductos rusos proveen a la Unión Europea, principalmente a Francia y Alemania. Así que la OTAN moviliza a las fuerzas aéreas a las fronteras polacas y Rumania. Se producen revueltas prorrusas en Donetsk y Minsk, que quieren la anexión a Rusia. Desde la óptica realista, la política es una lucha por el poder. Los diferentes actores del conflicto actúan a favor de su propio interés, en conjunto con quienes fortalezcan dicho interés y contraste del otro bando. Aquí se manifiesta la Unión Europea como el brazo armado de los Estados Unidos en la región en defensa de sus intereses comunes, mientras Rusia hace el uso del poder suave y poder duro para no ceder sobre el territorio y no minimizar su presencia sobre Europa y las aguas cálidas ucranianas. Las salidas al Mar Negro le dan a Rusia acceso a rutas importantes que unen Europa y Asia, el corredor Caucásico Sur y Mar Caspio. Conectan a Rusia al Mediterráneo y al Medio Oriente a través de Anatolia y los estrechos turcos y el canal de Suez, además de ser importante en la distribución de gas y en la defensa, con bases en Novorossiysk, Sebastopol y Odessa, además de reforzar su comercio marítimo. El petróleo y el gas suponen el 70% de las exportaciones rusas y la mitad se exporta a Europa a través de Ucrania. El suministro de gas le asegura una herramienta de cohesión, ya que para Europa carecer del suministro en invierno sería un duro golpe, lo que generaría dependencia. La presencia y el control de Ucrania en este sentido significan para Rusia una libertad a la hora de marcar las tarifas y manejo del transporte de petróleo y el gas.
Bueno, esto es un comentario aparte, ya terminado el trabajo, sobre el conflicto en la actualidad 2022, que si bien un par de semanas antes del conflicto, el 24 de febrero del 2022, comenzaron los conflictos armados y enfrentamientos entre Rusia y Ucrania directamente, lo que está generando una migración masiva por parte de la población civil ucraniana, mientras otra se dedica a generar bombas Molotov, aunque ellos le cambiaron el nombre ahora por bomba de la resistencia o cóctel de la resistencia. eh, Rusia se dedica a atacar eh, distintos puntos civiles importantes para ellos estratégicamente, como puede ser las señales de canales de televisión ucranianos, eh, y mientras tanto los aliados supuestos aliados de Ucrania en la OTAN no intervienen militarmente en el asunto. Sí se dedican tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea a hacer un lawfare o guerra desde la prensa, ¿sí? Atacando a Rusia de forma de los medios de comunicación masivos, atacando la figura de Vladimir Putin y demás. Mientras tanto, Putin acusa, acusa de neonazis a los grupos fascistas eh, ucranianos que estaban a favor de la anexión de, Ucrania a la Unión Europea, y, y bueno, el conflicto armado está generando pérdida de vidas civiles, y la obligación del ejército ucraniano de tomar gente en sus fuerzas, convocando masivamente a una inscripción de civiles al ejército ucraniano. Bueno, eh, por el momento van eh, ya casi 2 semanas del conflicto de Ucrania, nuevo conflicto de Ucrania. Esta vez ya directamente se habla de guerra, se habla de la guerra de Ucrania. Así que bueno, estaré informando por acá por YouTube cuando haya novedades.